Hola a todos, soy Juan Lorca, director y protagonista del cortometraje 86. Bienvenidos a la segunda parte del backstage y en esta parte nos vamos a concentrar principalmente en el guión y en la historia. Así que bueno, bienvenidos a Maca Make Films, vamos allá. Una cosa más que nos había quedado pendiente del video anterior era contarles de que el truco del microondas, esto de usar el contador del microondas como una bomba que va en retroceso, no es un truco nuevo, es más, es robado de nosotros mismos, en la misma gente de Maca Makes Films, ya que en nuestro primer corto, literalmente en el primer corto que dirigí en el año 2012, que se llamaba Una historia que le gustaría a Ray Bradbury, que está disponible en Maca Makes Films, donde actúa un amigo, Franco Quintana. Ahí mismo ya se utilizaba lo del contador y el microondas directamente en el principio del video, se los dejo acá para que lo vean. En el video anterior les explicamos que 86 se hizo para un festival llamado Grava y para un concurso llamado Cinema Jam que te hacían filmar en 48 horas. Empecemos este video explicando cuáles eran las consignas de ese concurso. Las consignas específicamente consistían en un disparador que se llamaba receta para resistir. Te obligaban a utilizar una voz en off que no contara lo que estaba contando la historia. Y por supuesto que te quedaras dentro de tu casa. La cuestión es que me puse a pensar qué podía llegar a hacer para filmar para este concurso. En cuanto recibí las consignas a las 12 de la noche del 1 de mayo, me puse a repasar en un texto con ideas viejas que tengo y apareció 86. 86 era un corto que yo tenía pensado hacer mucho más largo y totalmente diferente. Es más, la perspectiva del corto original hubiera sido desde Catalina en vez de desde la de Patricio. Y el corto originalmente se llamaba El nombre en el monumento y era mucho más largo y más como un policial. Viendo la chance que podía resumirlo y reconvertirlo para el concurso, decidí, bueno, darle la perspectiva que acaban de ver ustedes en el cortometraje. Sin embargo, no voy a dar muchos detalles sobre la versión original porque muchos de ustedes me pidieron una versión extendida del corto y honestamente yo siento todavía de que la historia tiene mucho para contar. Por lo tanto, es muy probable que volvamos a ver 86, así que no decimos nada. Hablemos un poco de la historia real de lo que pasó en 86. El 18 de julio de 1994 ocurre el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, más conocida como AMIA directamente. Un coche bomba explotó cerca de la planta baja y terminó con la muerte de 85 personas. El juez a cargo de la causa en ese momento fue un tal Juan José Galeano, que hizo redactar un informe, una investigación que tuvo hasta como 40.000 páginas. En ese momento, el país estaba en plena administración del presidente Carlos Menem. También llevó a que se creara una unidad de élite especial para el caso que se llamó Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal Argentina, el cual uno de los titulares era el comisario Jorge Palacios. Sin embargo, aunque no nos vamos a meter en el tema, hasta el día de hoy la causa AMIA sigue siendo bastante misteriosa y tiene muchos cabos sueltos, porque digamos que la investigación de ese momento y las que siguieron no solamente fueron insuficientes, sino que bastante ineficientes. Al día siguiente de la explosión se hizo una fila muy grande en la cual muchas personas iban a denunciar seres queridos, amigos o habían desaparecido dentro de la explosión, ya que todavía estaban buscando cuerpos y algunos nunca fueron encontrados. Estas personas que iban en la fila denunciaban con testigos si alguno de sus parientes había sido desaparecido o algo así, y de ahí podían confeccionar la lista de los fallecidos. La lista se determinó en un número, importante número, que es 86. Algo más que tienen que saber es que a las personas damnificadas, o sea, no obviamente a los muertos, sino a sus seres queridos, se les dio una indemnización. Una indemnización que curiosamente no fue tomada como una indemnización de emergencia por un atentado, sino como accidente laboral. La indemnización consistía en una suma de entre 50.000 a 60.000 pesos según las fuentes. Y he estado investigando en distintas páginas y varía el número. Incluso hay quien habla de 65.000 pesos. La tasa de inflación promedio de Argentina entre los años 1994 y 2019 había sido de 15,82% anual. En total, la moneda presentó un aumento del 3,828% entre esos años. Eso quiere decir que un peso argentino de 1994 equivale a 39 pesos con 28 pesos argentinos del año 2019. Atentos, no del 2020. Esto significa que 50.000 pesos de 1994 serían en 2019 1.964.000 pesos. Mucho tiempo más tarde, en 2001, en plena crisis económica y con el país enfrentando un montón de cambios diferentes, una crisis política tremenda, las cosas dieron un giro inesperado.
Uno de los sobrevivientes, el jefe de seguridad Aaron Edry, que se había ido a vivir a Israel poco después del atentado, volvió en 2001 y en cuanto volvió tuvo que volver a comparecer ante las entrevistas del caso, ya que aún seguía abierto. Aún en 2001 el caso de Amia continuaba abierto y aún el juez Galeano seguía adelante. Cuando Aaron Edry revisó la causa y lo mismo que habían testificado en ese momento, se dio cuenta de un pequeño detalle que le llamó la atención, un pequeño detalle fundamental. Uno de los nombres figuraba como Patricio Irala, marcándolo como chofer en AMIA, era como un transportista dentro de la mutual. A Aaron Edry le llamó la atención el nombre de Patricio Irala por el trabajo que desempeñaba. Aaron Edry dijo: no había choferes en AMIA. De ahí en adelante la cosa se disparó. El juez Galeano empezó a investigar el nombre de Patricio Irala porque podía llegar a ser uno de los terroristas implicados en el atentado. Comenzaron a investigar y empezó una causa de fraude para ver si realmente esa persona había siquiera existido. El nombre de Patricio Irala acompañó a las demás víctimas en los murales de recordación levantados tras el atentado, e incluso figura en el libro sus nombres y sus rostros, el álbum recordatorio que editó la AMIA. Allí se explica sobre Irala. Se desconocían otros datos y las circunstancias por las que se hallaba en las inmediaciones de la AMIA. La mañana del 18 de julio de 1994, Carolina Fernández Blanco, abogada de la AMIA, confirmó que Irala figuraba como presunción de fallecimiento y su cuerpo nunca había sido encontrado. Incluso se le dedicó una poesía de Amir Gilboa, una famosa poeta israelita, que dice: si me muestran un arbusto y yo digo arbusto, ellos dicen arbusto. Si me muestran sangre y yo digo sangre, ellos dicen color. Obviamente la primera persona a la que fueron a buscar fue a la persona que había escrito su nombre el día que se hizo la gran fila en AMIA para denunciar a los desaparecidos. Cuando fueron a revisar se encontraron un nombre muy particular: Castorina Amarilla. Castorina Amarilla sería el verdadero nombre del personaje al que yo le puse Catalina. Se lo decidí cambiar porque me pareció que el nombre Castorina era demasiado particular y quizás llamara demasiado la atención en el corto. Castorina Amarilla y Patricio Irala habían estado casados antes del atentado de AMIA y habían estado enfrentando una pelea matrimonial debido a incidentes económicos, ya que en ese momento tenían una hija pequeña que se llamaba Emma Irala. En alguna fecha cercana a AMIA, Patricio Irala, que era originario de Paraguay, se mudó de vuelta a su país y cuando ocurrió el atentado, Castorina Amarilla se presentó en la fila para denunciar desapariciones y consiguió la firma de 2 testigos. ¿Cómo las consiguió? Sollozando a gente que estaba por ahí, que se apiadaron de ella y decidieron firmar por ello. Total, pobre mujer, ¿no? En una situación re desesperada. ¿Quién se va a imaginar que en pleno atentado y en plena situación horrible va a empezar una causa de estafa? Con eso, Castorina pudo obtener la indemnización que ofrecía el gobierno y cobrar la plata. Patricio Irala estaba vivo, coleando y casado aún con Castorina Amarilla. El comisario Jorge Palacios y la unidad de investigaciones antiterroristas fueron a Paraguay a buscarlos y a los 2 los detuvieron. La causa de estafa fue reconocida de inmediato y la pareja enfrentó un juicio por 8 años de prisión. Y obviamente comenzaron a eliminarse sus nombres de todos los registros que tenía AMIA. Entonces de ahí en adelante los muertos en AMIA ya no son 86 sino 85. Un dato de color muy interesante es la defensa que presentaron los denunciados ante la corte. Por el lado de Patricio Irala fue bastante sencilla y muy lógica. Dijo: yo me mudé a Paraguay, me había separado de Castorina y yo no sabía nada de todo esto. Esto ha sido una estafa hecha por Castorina. Se lavó las manos, por decir así. Por el otro lado, la defensa de Castorina fue un poco más complicada. En el caso de ella, dijo que había ocurrido un incidente con una confusión de nombres. Dijo que el Patricio Irala con el que ella se había casado y que había muerto en AMIA no era el mismo Patricio Irala que vivía en Paraguay. Que ella, por alguna casualidad de una coincidencia universal, se había casado con 2 personas llamadas Patricio Irala. La cuestión es que la causa al final terminó quedando en nada. Lo que parece ser una estafa excelente y muy bien pensada y aprovechada en el momento, en realidad es una marca de una falta de empatía tremenda por las víctimas verdaderas, por los fallecidos, y una muestra de que la tan viveza criolla bastante deja que desear. Como habrán notado, el guión de 86 de mi cortometraje cambia muchísimas cosas. La razón fue por la que yo estaba buscando un paralelismo entre 1994, el atentado de AMIA, 2001 y 2002, la crisis económica, y 2020, la pandemia del coronavirus. Algo a lo que le hice foco es a la falta de empatía por las verdaderas víctimas en referencia a todos los que se aprovecharon de la pandemia de COVID-19 para cumplir sus objetivos personales, pasando por encima de los afectados, así como hizo Patricio Irala y Castorina.
como subiendo precios, yéndose de vacaciones, despidiendo empleados, rompiendo la cuarentena, distanciando a los médicos, dejando sin agua a las villas miserias, escapando de la cárcel y entre otras muchas más de lo que la viveza criolla siempre nos enseña en cada situación complicada en Argentina. Los paralelismos entre los 3 años mencionados, 1994, 2001 y 2002 y 2020, son que, por ejemplo, Patricio Irala tenía que estar en una situación de encierro exactamente igual que la que estamos nosotros en el 2020. Otra es la famosa receta para resistir. La receta de reglas que hacen Catalina y Patricio son justamente las mismas reglas que estamos aplicando durante la pandemia. Que son hacer como si no pasara nada, mantenerse entretenidos y productivos y sobre todo no pensar demasiado, no extrañar su vida anterior. Otra cosa es que la indemnización tiene un paralelismo con 2 cosas más. La indemnización de 50.000 a 60.000 pesos que se le dio a los damnificados de AMIA es bastante similar al ingreso de emergencia que se le dio por la crisis del 2001 a las personas afectadas por la crisis económica y en 2020 al famoso ingreso familiar de emergencia por la pandemia. Y por último, un detalle pequeño y menor, pero me pareció divertido, es que Catalina, para mostrar la distancia que hay ya entre Patricio y ella y cómo se apuñalan un poco por la espalda, Catalina cuando habla con la policía y le preguntan qué querría, si le gustaría que Patricio volviera, le dice quédate en tu casa, que es una referencia obviamente al 2020 y es como la frase característica de la pandemia del COVID. Espero que el corto les haya servido para tomar conciencia de que no estamos solos en el mundo y de que hay que empatizar un poco con las personas alrededor y no ser tan individualistas. Muchísimas gracias por quedarse, aguantar la historia y espero que les haya parecido súper interesante. La verdad que yo creo que sí, que el corto todavía da para mucho más y seguramente volvamos a ver 86 en su versión larga algún día en el futuro, por ahora falta. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar y esto ha sido un nuevo backstage de Maca Makes Films. Hasta la vista. No olviden dar like en el video, suscribirse a la página de YouTube o darle a la campanita ahí en YouTube para que te avise cuando hay un video nuevo. Pronto vamos a estar subiendo nuevos cortos, series, de todo un poco, hasta videoclips. Así que bueno, un abrazo grande, adiós.